Entonces, qué alegría poder verte. Vale, también, que se encuentra en Nueva York, qué bueno. De esta clase, de esta noche, es sabiduría del cielo. Yo quisiera que una hermana me ayude, ¿no? Como, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha estas palabras, sabiduría del cielo? Sí. Sabiduría de Dios. ¿Ya? Muy bien. ¿Otra hermana? Ivo, pienso que la sabiduría, hay dos clases de sabiduría, una que es del mundo, que nos da el diario vivir o muchas cosas que están presentes aquí en el mundo, y la sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo, el consejo y el buen camino que Dios nos comunica a través de su palabra. Muchas gracias, Ivonne. Qué bueno que tenerte esta noche. Igual un saludo a todas las hermanas de Acción Estudiantil. Sé que me están haciendo ahí barras, están dando ánimo para predicar esta noche. Bueno, entonces, quiero que piensen, por favor, en un punto en su vida en el cual ustedes pasaron por mucho sufrimiento, ¿no? Tal vez sintieron una dificultad tan grande que tal vez se veían como, tal vez de esta no salga, o si es que se les viene a la mente y son de aquellas hermanas que tienen diferentes puntos, ustedes me dirán, bueno, es que tengo muchas dificultades en mi vida, entonces tengo unos puntos un poco grandes, medianos o pequeños, en definitiva, ¿no? Entonces, esta clase se va a tratar sobre eso, sobre los sufrimientos y pruebas que tenemos que afrontar como cristianas en nuestra vida. Entonces, por favor, quisiera que me acompañen en una oración, hermanos. Señor, mi Dios Padre, muy buenas noches, Dios. Yo quiero agradecerte, Dios, por la oportunidad que tengo de poder hablar acerca de tu palabra, Señor, esta noche. Que puedas abrir los ojos de nuestro corazón, Dios, y nos permitas escuchar tu palabra, Padre, y sobre todo ponerla en práctica en nuestras vidas, mi Dios. Gracias te doy, Señor, porque estamos con vida, porque podemos respirar, porque podemos hacer todas las cosas que tú nos permites hacer, mi Dios. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto te oro. Amén. Listo, entonces, como les comentaba y les decía, yo quisiera que tú te hagas esta pregunta, ¿no? Y te respondas internamente. ¿Cómo has enfrentado ese punto o esos puntos en tu vida? Puntos de sufrimiento, puntos de dificultad. ¿Cómo lo has enfrentado? Tal vez recuerdes y pienses, no sé si es que ya lo tengas en mente como ese punto en tu vida o esos puntos de dificultad, no sé si los tengas ya en mente, pero ¿cómo los enfrentaste? Esta noche vamos a estudiar una historia de hermanos de carne y hueso como nosotras, hermanas también, ¿no? Que enfrentaron diversas dificultades y pruebas. Buenas noches. Ahora ustedes pueden ver esta imagen y me dirán, vemos personas que están saliendo, ¿no? Pero realmente ellos estaban siendo dispersados de su ciudad natal en Jerusalén. Ellos no podían estar juntos porque existía una persecución contra ellos. El imperio romano estaba contra los judíos cristianos. Ellos son judíos cristianos. ¿Cuál será la diferencia entre judíos y judíos cristianos? Simplemente que los judíos nunca creyeron en Cristo, mientras ellos sí creían en Cristo. Entonces, ellos estaban siendo dispersados de un pueblo que estaba en Jerusalén, estaba siendo dispersado porque le estaban persiguiendo y estaban atravesando por diversas pruebas y dificultades. Aparte de la dispersión, sufrían de escasez, sufrían de problemas económicos, no podían estar juntos reunidos como hermanos, como siempre lo habían hecho. Así que con todo esto, Santiago, con amor y sabiduría, escribe la carta en medio de estas circunstancias tan difíciles que estaban atravesando los hermanos, para exhortar y animar a que se mantengan firmes, pese a que su fe estaba muy baja, pese a que tenía muchos problemas y dificultades. Escribe Santiago, que se considera como el medio hermano de Jesús, o se le denomina Jacobo. Escribe esta carta que vamos a estar estudiando esta noche. Y lo que les quiero decir es que Santiago era conocido como el de rodillas de camello viejo, ¿no? Qué raro, cuando escuché eso, cuando me lo dijeron fue como, wow, o sea, rodillas de camello viejo. ¿Y por qué Santiago era conocido de esta manera?
debido a que perseveraba en la oración. Él era uno de los líderes principales, ¿no? Y pues estaba ahí orando por las personas, por los discípulos, en medio de esas dificultades. Entonces, hermanos, ustedes van a poder ver en la pantalla las escrituras, están en letra grande. Y bueno, vamos a Santiago 1:2. Vamos a empezar leyendo Santiago 1:2. Y dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. Ahora, si se dan cuenta, estamos en Santiago 1. Estamos ingresando a una introducción, ¿no? Y pues, pese a que se veía una falta de ética por la falta de fe de los judíos cristianos, porque estaban con muchos problemas y muchas dificultades, Santiago se dirige a sus hermanos con mucho respeto, pese a que no estaban cumpliendo fielmente lo que tenían que cumplir. Los judíos cristianos habían escuchado muchas veces acerca de la palabra de Dios, así como muchas de nosotras hemos escuchado muchas veces acerca de la palabra de Dios. Simplemente ellos no estaban poniendo en práctica por su falta de fe, porque su fe se estaba bajando por tantos problemas y dificultades. Pese a eso, Santiago empieza, hermanos míos, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, hermanos míos. Ustedes deben tenerse por muy dichosos. Si ustedes están viendo otras versiones, pueden ver por muy dichosos puede ser considerado con sumo gozo cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Ahora, no sé tú, pero tú cuando lees esto, ustedes deben considerarse muy gozosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Si te preguntas, realmente esto está sonando un poco absurdo. ¿Por qué me estás diciendo? ¿Por qué está diciendo aquí Santiago que tienes como que tener un gozo cuando estés afrontando dichas pruebas? ¿Por qué Santiago les está pidiendo que se consideren muy dichosos en estas situaciones tan difíciles que estaban atravesando? Y la respuesta está en que Santiago apunta a tener una visión en el resultado, no en el proceso. Porque si te das cuenta y tú recordaste ese punto en tu vida, el proceso es muy doloroso, causa mucho sufrimiento, ¿no?, en tu interior. Sin embargo, el resultado que se va a ver a un futuro enfrentándolo con Cristo va a ser muy bueno. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado de considerarnos gozosos cuando estemos sometidos a diversas pruebas? El resultado será nuestra madurez cristiana. Ahora, cuando dice pruebas de toda clase, quiere decir, obviamente, ¿no?, de todo tipo de pruebas. Eso incluye tentaciones. Ahora, para aclarar un punto, las tentaciones no es pecado, hermanos. La tentación, si tú te sientes tentada a hacer algo, no es pecado. En realidad, pecado se vuelve cuando cedes a la tentación y lo realizas, cuando dejas pasar de ese pensamiento y lo pones en práctica. La tentación nunca puede venir de Dios, porque Dios es muy bueno, no puede venir el mal de Dios. Siempre la tentación, tenlo presente siempre, siempre la tentación va a venir de Satanás. Y la tentación es un incentivo a hacer el mal. La tentación tiene el fin de destruirte, destruir tu fe, destruir tu espíritu y realmente conducirte finalmente a la muerte cuando da a luz el pecado. Entonces, esta escritura de aquí, nos está haciendo una invitación, Santiago, y está haciendo una invitación obviamente a los judíos cristianos, ¿no?, como hermanos, deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Ahora, en el siguiente punto que está en Santiago 1:3, dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Entonces, anteriormente nos les decía, como considérense muy gozosos. ¿Cómo va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser cómo ustedes van a enfrentar esas diversas pruebas? Les dice Santiago. Tienen que cambiar su mente y tienen que estar gozosos cuando estén en esas diversas pruebas, por el resultado, no por el proceso. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Cuando su fe es puesta a prueba. Viene del griego dokimos, ¿no?
cuando su fe es puesta a prueba. Y bueno, doquimo se utilizaba para probar la genuinidad de los metales a través del fuego. Es decir, revelaba el verdadero metal, ¿no? Y consumía la escoria. El fuego revela el verdadero metal. Dios prueba a sus hijos, pero es siempre así para el fortalecimiento y no para su destrucción. Así que cuando nosotros enfrentamos con sumo gozo los sufrimientos, dice Santiago, a los judíos cristianos, cuando su fe es puesta a prueba en el fuego, ustedes aprenden. Y la palabra aprender, ¿no? La palabra aprender, cuando nosotros estamos aprendiendo, no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino es un proceso, no es un resultado instantáneo. Bueno, fuera que quisiéramos aprender algo y pues enseguida lo aprendemos, ¿no? Sino que es un resultado, es un proceso, es un proceso, no es un resultado instantáneo. Entonces dice, ustedes deben aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ahora, cuando vemos esta parte que nos dice Santiago, ustedes aprenden a soportar con fortaleza. Ustedes se preguntarán, ¿y un cristiano fuerte quién es? ¿Quién es un cristiano fuerte? Un cristiano fuerte es aquel que tiene y ha desarrollado la paciencia, ¿no? Fortaleza, en otras versiones, ustedes van a encontrar una persona paciente, ¿no? No es un cristiano el que está ahí ejerciendo su musculatura o, no sé, del carácter fuerte, es un cristiano muy fuerte, ¿no? No, realmente es la persona que ha desarrollado esa paciencia a través de las pruebas. Seguimos con Santiago 1:4 que dice, pero procuren que esa fortaleza, como decía en otras versiones, dice paciencia, los lleve a la perfección, a la madurez plena sin que les falte nada. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. Perfección, wow. No sé si ustedes han conocido una mujer perfecta o un hombre perfecto. Se me viene a la mente Cristo, ¿no? Como perfecto, nunca cometió pecado. Pero aquí Santiago le está hablando. Pero procuren que esa fortaleza, que esa paciencia que desarrollan a través de las pruebas, los lleve a la perfección. Y si nosotros analizamos un poquito más, si nosotros analizamos la palabra perfección, viene del griego teleios, que significa estar completamente equipadas. Eso es lo que significa la perfección, lo que está tratando de decir Santiago. Es decir, que estemos perfectamente equipados. Entonces da a entender como que tener esa fe madura, ¿no? Cuando nos sentimos equipados, cuando vamos a viajar a algún lado, siempre estamos como viendo las cosas que vamos a necesitar. De igual manera, en nuestra vida cristiana, dice Santiago, procuren que la paciencia que desarrollan en medio de esas pruebas los lleve a la perfección, los lleve a estar completamente equipados, los lleve a estar completamente maduros, a la madurez plena, sin que les falte nada. Hasta aquí, hermanas, podemos ver la primera parte, ¿no? La primera parte, que la invitación que está haciendo Santiago a los judíos cristianos a soportar con fortaleza el sufrimiento, ¿no? A soportar con fortaleza el sufrimiento, con mucho gozo, a recibirlo con gozo en el corazón. Cuando en nuestro caminar como cristianos tengamos diversas pruebas, dificultades o sufrimientos, las pruebas en nuestro ser producirán esa paciencia y, por último, la madurez espiritual. No sé tú, hermana, si te has sentido este tiempo como realmente no estoy creciendo. Realmente he escuchado como esos judíos cantidad de veces la palabra de Dios, pero me siento un poco estancada. O tal vez siento como que las clases online o las cosas en línea realmente no. Yo extraño mucho. Tal vez tú, si estuviste en el colegio de economistas, extraño estar con las hermanas, extraño abrazarles a las hermanas, pero realmente, ¿no? Estamos sintiendo con sumo gozo, estamos atravesando con sumo gozo las dificultades, especialmente la pandemia, ¿no? Que no se ha dado en mucho tiempo y justo en nuestra generación asoma la pandemia. Realmente lo que
La invitación que nos hace el legado que nos deja Santiago en este primer paso es que tenemos que soportar con fortaleza el sufrimiento, porque de esa manera llegaremos a una madurez espiritual. Ahora quiero que me acompañen, hermanas, a Santiago 1:5. El segundo punto es, si te falta sabiduría, pídele a Dios. Esa es la segunda parte, ¿no? Esta segunda parte, este es Santiago 1:5, si ustedes le ven ahí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Ha sido interpretado muchas veces por varias personas, obviamente, ¿no? Como, mira, o sea, si es que tú quieres comprarte un carro, adquirir una casa, yo qué sé, viajar, no sé, tu profesión, tu carrera universitaria, lo que sea, pídele a Dios y Él te dará. Realmente esto no está hablando, hermanas, tenemos que ver el contexto. Cuando nosotros leemos un versículo, tenemos que ver el contexto de la parte de arriba superior que veíamos acerca de las pruebas, ¿no es cierto? Con sumo gozo, Santiago 1 del 2 al 4, y tenemos que revisar también la parte de abajo, ¿no? Y esta escritura se conecta con las pruebas. Realmente aquí no está hablando de que si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te va a dar un carro. Si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te va a cumplir las ambiciones personales que tú tengas o cosas materiales, ¿no? No está hablando de esto, sino que tenemos que hacer en contexto y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, una invitación clara. Santiago les está haciendo a los judíos cristianos una invitación clara a pedir a Dios sabiduría. Pedir a Dios quiere decir con una acción, la acción de pedir a Dios tiene que ser en absoluta confianza. Literalmente significa, déjele que continúe pidiendo a Dios, continúe pidiendo a Dios, continúe pidiendo a Dios, ¿no? Y sobre todo esta sabiduría viene del saber vivir como Dios quiere que vivamos, ¿no? Y realmente saber vivir es lo que Dios quiere que nosotras como cristianas sepamos, ¿no? Lo que Dios quiere para nuestra vida. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que continúa pidiendo a Dios, el cual da a todos abundantemente. Cuando ustedes ven esto, el cual da a todos abundantemente, es una promesa universal. Se ve que la sabiduría no está reservada. Qué bueno que la sabiduría no esté reservada para un cierto grupo, ¿no? Más bien Dios está dispuesto a dar a todas generosamente. No existe favoritismo alguno. E inclusive Dios, lleno de gracia, en su gracia, podría responder oraciones de personas perdidas que están buscando de Dios, hermana o persona que nos visitas. Si tú estás buscando de Dios, realmente, y lo pides esa sabiduría, Dios te la va a dar para llevarte a la salvación. Entonces, es una promesa universal y podemos ver que Dios da a todos abundantemente, es decir, generosamente, sin reproche. Hace ver que Dios no es mezquino ni riguroso en otorgarnos sabiduría al que tiene la humildad de pedirle, ¿no? Es como que no dice, bueno, es que a esta persona sí, a esta persona no, y un poquito de sabiduría le voy a dar a ella y otro poquito más le voy a dar a esta otra persona. No, sino que nos está diciendo que si nosotros le pedimos a Dios sabiduría para afrontar diversas situaciones en nuestra vida, diversas pruebas, Él nos va a dar abundantemente, sin reproche alguno, y le será dada. La aplicación en este punto sería que debo recordar que si me falta sabiduría, necesito pedirle a Dios. Es una invitación que Santiago nos está haciendo, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque yo le veo como un legado, ¿no? Nos deja un legado, porque los judíos cristianos estaban enfrentando diversas pruebas y en la actualidad también enfrentamos diversas pruebas en los sistemas económicos, en los sistemas políticos, en el mundo en que vivimos en realidad. Estamos sometidos a diversas pruebas y realmente necesitamos pedirle a Dios esa sabiduría para saber vivir conforme a su voluntad. Debo entender que si le pido con fe y humildad a Dios por sabiduría, y especialmente con esa motivación de saber vivir,
y no con una motivación de alcanzar lo que yo quiero. Él me dará sin reproche alguno. Y debo comprender finalmente que Dios no tiene favoritos, no tiene favoritismos con sus hijos. Él da a todos y abundantemente. Ahora, vamos a esta escritura de Santiago 1:6. Nos vamos a nuestra tercera parte y final, que dice la manera correcta de pedir. Y esta parte de Santiago les dice, a ver, hermanos, ahora que saben ustedes que en las diversas pruebas tienen que pedir a Dios sabiduría, ahora existe una condición, una sola condición. ¿Y cuál es esta condición? Dice, pero que pida con fe, no dudando nada. Pedir con fe. No tiene nada que ver si tú, hermana, estás dudando en tus habilidades, sino más bien dudar de la capacidad de Dios, del poder de Dios. Cuando nosotras no estamos pidiendo con fe, realmente no estamos dudando de nuestras propias habilidades. Estamos dudando del gran poder de Dios, de transformar nuestra vida, de transformar la vida de otras personas. Ahora dice, no dudando nada. Significa no titubear. Significa no estar entre dos decisiones o dos opiniones, ya que esto causa que la mente esté en un estado de mucha confusión, ¿no? Estamos con una opinión por aquí, otra opinión por allá, y pues no sabemos qué hacer. Y esto revela en realidad la carencia de madurez de fe. Porque el que duda es semejante, dice, a la onda del mar. Aquí nos va a poner un ejemplo claro, Santiago, en esta última parte. Nos va a poner un ejemplo de una persona que duda. Porque dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Les he traído una imagen, hermanas, que me gustó muchísimo. A mí me gusta bastante el mar. Realmente me gustaría estar muy pronto en el mar. Pero aquí tenemos una ola, ¿no? Y pues veía, pues la ejemplificación aquí arriba dice que el que duda es semejante a la onda del mar o a las olas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. En realidad, ustedes cuando ven las ondas o las olas del mar, el uso literario significa inestabilidad, claro, porque las olas son inestables. Refleja en sí una mente, eso refleja la persona que está dudosa, ¿no? La cual piensa una cosa un día y otro día piensa otra cosa. Las olas o las ondas se desplazan a través de las superficies, como podemos ver, tanto en los mares, en los océanos, en los ríos, y son muy impredecibles. Así es una persona que duda, impredecible en sus acciones. Además nos decía que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Va de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Y el viento significa la incertidumbre, es decir, los vientos, las incertidumbres de la vida. Entonces la persona es llevada de un lado a otro y pues realmente esto no le permite saber la ruta de su vida. La Escritura advierte claramente que quien es así no recibirá nada de parte del Señor, nada. Así le pida a Dios, la persona que está de un lado al otro lado, guiada por las incertidumbres de la vida, realmente no recibirá nada. En Santiago 1:7 al 8 nos dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos sus caminos. El de doble ánimo habla con hipocresía y doble sentido. Se mienten los unos a los otros y en todos sus caminos son inconstantes. En todos sus caminos quiere decir en el ámbito familiar, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la congregación, de reunirse, inconstante, 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 inconstante. Los de doble ánimo no soportan las pruebas, simplemente. Las pruebas de la vida no las van a soportar. Los hermanos en ese entonces estaban pasando por diversas pruebas, los judíos cristianos. Además de estar en tierras lejanas, tenían problemas de carácter social y económico. Muchos de ellos estaban dudando del cuidado de Dios, del gran poder de Dios, al sentir las circunstancias en que se hallaban, que ya no veían una salida.
La oración y la fe se expresa en la teoría de estos hermanos de los judíos cristianos, pero en la práctica realmente se habían olvidado de quién es Dios, de qué Dios puede hacer en sus vidas, de cómo Dios puede darles sabiduría para afrontar todo ese tipo de situaciones y dificultades en su vida. Al dudar, dejaron de confiar en el Señor y sus oraciones no podían ser contestadas simplemente porque dudaban, y está claro. No piensen, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Sin embargo, los de buena conducta se encuentran firmes en la palabra de Dios. Son de un corazón estable e inamovible, pues el mundo entero padece de confusión. Pues a lo bueno actualmente se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Por último, hermanas, las aplicaciones que nos deja el legado, que nos deja la carta de Santiago, es que debemos pedir con fe sabiduría a Dios en tiempos de dificultad. ¿Te encuentras en dificultad? ¿Encontraste ese punto? Tal vez ese punto se encuentra actualmente, tal vez en un futuro, pero realmente, ¿qué nos está diciendo Santiago? Que debemos pedir con fe sabiduría a Dios en tiempos de dificultad. Nos está dando esa invitación. Debemos entender que el corazón de doble ánimo produce inestabilidad como las olas del mar, una inestabilidad emocional, una inestabilidad espiritual. Debemos comprender que los de doble ánimo no saben simplemente soportar las pruebas. ¿Les viene una prueba? No, realmente no, soportan y pierden la fe en el Señor sin recibir nada. ¿Recuerdas del punto que te dije que pienses? ¿Cómo vas a enfrentar ese punto en tu vida? Y si es que tal vez no recuerdas ese punto, en un futuro, ¿cómo lo enfrentarás? O tal vez estos puntos en tu vida. Hermanas, en conclusión, como nos decía Ivonne, existen dos tipos de sabiduría. La sabiduría del cielo, la invitación que nos está haciendo Santiago a pedir, o la sabiduría del mundo que nos lleva a la muerte. Yo quiero hacerte una pregunta, hermana. ¿Vas a seguir temerosa cuando enfrentas situaciones difíciles o soportarás con fortaleza el sufrimiento? ¿Qué harás cuando enfrentes diversas pruebas? ¿Enfrentarías con la sabiduría del mundo que está al lado derecho, con esas rivalidades, con esa enemistad, o realmente acudirás con humildad a nuestro Padre para que te dé sabiduría divina, sabiduría del cielo? Dejemos de temer, hermanas, a las pruebas y busquemos ser moldeadas a través de ellas. Muchas gracias.